Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, pues gracias por asistir aquí a este evento tan importante para las aves migratorias cinegéticas. Y nada, yo voy a hablar en estos 30 minutos, intentaré ser breve y que todos de aquí nos vayamos con la lección extendida sobre el proyecto Zorzales, ¿vale? Bueno, la distribución mundial que tiene el género Turdus son 83 especies las que tienen en el mundo, pero en España son 4 las especies que son cinegéticas. El zorzal común, el charlo, el alirrojo y el real. Aunque pertenecen al mismo género, el real y el charlo, el real y el alirrojo son 2 especies completamente migratorias invernantes. Es decir, no crían en la península ibérica. En cambio, el charlo y el común tenemos población durante todo el año y también tenemos una población y la gran mayoría del contingente que viene en invierno, en el otoño-invierno, a pasar aquí su estancia en otoño-invierno. Bueno, en Europa estas 4 especies, según la lista roja de protección de la naturaleza, el zorzal común, el charlo y el real se encuentran catalogadas como estado de preocupación menor. En cambio, el zorzal alirrojo está catalogada como especie casi amenazada, con tendencia a la baja. Aquí también en las gráficas podemos ver, según el sistema de monitorización paneuropeo, cuáles son las tendencias de las distintas especies. El charlo y el común, no se escucha, ¿no? Sí. Tienen una tendencia al alza, ¿vale? Están creciendo desde 1980 hasta 2022, mientras que el alirrojo y el real tienen una tendencia decreciente de manera moderada, ¿vale? Incluso aquí en esta gráfica vemos como el alirrojo estos últimos años está creciendo. Bueno, no se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a los datos de capturas de la Unión Europea, ¿vale? Este es el único estudio que hemos tenido acceso, que es del 2005, y aquí vemos que se capturan en torno a 23,5 millones de zorzales. Con especies, pues casi 15 millones son de zorzal común, 4 de alirrojo, 3,47 de zorzal real y en torno a 1 millón de charlo. Vemos como los países con mayor captura son Italia, Grecia, Francia, seguidos de España. A nivel nacional, pues una característica que vemos aquí en la tabla de la derecha, en un estudio que ha sido publicado recientemente, vemos que el interés por los cazadores de las distintas especies de zorzales es intermedio. Arriba tenemos a la perdirroja. Y en cambio, en cuanto a las capturas, tenemos un ratio de captura en los últimos 10 años, según los datos del Anuario Estadístico Forestal, entre 4 a 5 millones. Bueno, por todas estas lagunas de conocimiento científico que tenemos al nivel de la península, pues nace el proyecto Zorzal en 2020. Como no, gracias a Mutuasport, quien financia este proyecto y bueno, está coordinado por Artemisa, la Real Federación Española y sus federaciones autonómicas, que hay que agradecer ese trabajo. Y también colabora la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas y la Asociación de Zorzaleros Españoles. Bueno, el objetivo principal es hacer una monitorización y seguimiento y gestión sostenible de las distintas especies de zorzales en España. Para ello tenemos 4 objetivos. Hacer una monitorización y conocer las tendencias y distribución de las distintas especies de zorzales, recopilar datos de aprovechamiento cinegético y ver qué factores afectan, determinar el origen y distribución y supervivencia de los zorzales a través de los zorzales capturados, las anillas capturadas por los cazadores. Y por último, hacer un plan de gestión que sea sostenible y con unos cupos y unos periodos hábiles adecuados. Bueno, el área de estudio en este caso, pues fueron 4, hicimos una agrupación en cuanto a las condiciones climáticas y de vegetación y sacamos 4 áreas similares que las cogimos de una clasificación del Instituto Geográfico Nacional del 2017, que son la costa este, zona norte, zona central y zona suroeste. Y vemos que la verdad es que para esta especie pues están bastante bien distribuidos con respecto a su comportamiento de estas aves.
Bueno, a la hora de la metodología, en este estudio fueron los cazadores los que participaron de tres maneras. Por un lado, realizando censos a través de la aplicación CESDATA del Observatorio Cinegético, en los censos de aves migratorias invernales, que son entre el 15 de noviembre al 15 de febrero, aportando datos de aprovechamiento cinegético de la jornada de caza y también haciendo conteos de ese puesto fijo, y a través de la recopilación de la información de las anillas, que a través del acuerdo que tenemos con Aranzadi, pues le damos después ese feedback de información a los cazadores. En cuanto a los resultados de participación, pues gracias a los más de 2.500 cazadores se han conseguido monitorizar estas especies en 33 provincias, en las cuales se han realizado 1.814 censos, se han recorrido 8.461 kilómetros en 539 cuadrículas. Se han aportado la información de aprovechamiento, tanto de aprovechamiento de caza, de jornada de caza, como conteos de puestos fijos de 384 cotos zorzaleros, y se han recopilado 723 anillas de zorzales a lo largo de estos 4 años del proyecto. Aquí veis un poco la evolución a lo largo de los años. Este proyecto, y aquí sí que hago un inciso, pues bueno, es un proyecto completamente desde cero. Partimos en el año 2020, año de COVID. Costó muchísimo, aunque tengamos muchísimos cazadores de zorzales, costó mucho darle el primer empujón, pero vemos cómo la tendencia, la evolución a lo largo de los años de la participación, tanto en censo, cotos como recuperación, ha sido ascendente y también ha variado mucho dependiendo de la abundancia de estas especies y dependiendo si el año pues teníamos más o menos contingente de zorzales, que ahora veremos el resultado. Bueno, ya entrando un poco en una parte del proyecto, en la monitorización, vemos que se hicieron, dentro de los 1.800 censos, nosotros, el primer análisis, se hizo un modelo generalizado, un modelo lineal generalizado para ver si de esos 1.800 censos teníamos, la gran mayoría son a pie y otros se han hecho en coche o en otro modo. Y pudimos observar cómo había diferencias significativas en cuanto a los censos a pie. Veíamos muchos más zorzales. Por tanto, excluimos todos los demás. Para los análisis hemos excluido los demás censos y nos hemos quedado con 1.436 censos a pie, que se recorrieron más de 6.000 kilómetros y 468 cuadrículas. Bueno, en cuanto a la temporada de caza, se hicieron, en este caso, ya para ver un poco los resultados, nos hemos centrado sobre todo en el zorzal común y en el alirrojo, y se han hecho modelos aditivos generalizados, mixtos, y en los cuales, en este caso, vemos en estos dos mapas la abundancia que tenemos de zorzal, ¿vale? En las distintas zonas de estudio. Como veis, hay zonas mejor representadas que otras. Pero observamos que en estos análisis no hubo ni diferencia significativa ni para el zorzal común, ni para el alirrojo, ni en temporada, no hubo ni en temporada ni entre años. Con respecto al zorzal charlo y el real, no se hicieron estos análisis exploratorios, pero a nivel visual vemos como, por ejemplo, el zorzal charlo, tenemos densidades de abundancias bajas en general en todos los territorios muestreados y son bastante similares entre unas comunidades y otras. En cambio, el zorzal real vimos solo observaciones esporádicas, ya que la zona centro y noreste de España, que es la zona donde más zorzal real hay, pues no la hemos muestreado. Con respecto a la decena en la cual se hicieron estos censos y viendo un poco el índice kilométrico de abundancia que tenemos del zorzal común y el alirrojo, solo vimos diferencias significativas en el zorzal común, viendo un mayor número avistando un mayor número de zorzales en la primera decena de diciembre y sobre todo en la primera y segunda decena de enero. En cambio, en el zorzal alirrojo no nos salió diferencia significativa, pero se puede apreciar a nivel visual que también existe unas variaciones en cuanto a la abundancia de esta especie, dependiendo de la decena. Con respecto al hábitat, en cuanto al zorzal común, vemos que todo tipo de hábitat le favorece, pero lo que realmente prefiere es un hábitat heterogéneo. Es decir, que una vez que aumenta la cobertura de un mismo hábitat, los índices kilométricos de abundancia disminuyen.
En este caso, nuestros primeros resultados que queremos seguir indagando es que el zorzal común prefiere un hábitat heterogéneo con distintos tipos de hábitat, ¿vale? Por eso se mueve de zona de alimentación a zona de dormida y a través de ese transcurso del día pasa por muchos hábitats. En cambio, los modelos aditivos generalizados sí que nos dieron diferencias significativas en cuanto al zorzal alirrojo, prefiriendo alta cobertura de hábitats de cultivo y vegetación y también media de pastizal. Con la segunda pata de este estudio, que son los costos zorzaleros, en los cuales recogemos datos de captura desde puestos fijos y también se hacen conteos en estas líneas de puestos o frente en días no hábiles de caza. Aquí, gracias a la colaboración de los cazadores, se han analizado datos de 384 costos zorzaleros, en los cuales hemos tenido 5.991 jornadas de caza desde puestos fijos y 6.697 jornadas de conteo. Vemos cómo hay comunidades como puede ser Andalucía y Extremadura que son las que más han participado, pero hemos llegado también al este, al centro y la verdad es que a la zona este de España, y creo que a partir de estos años pues lo expandiremos por todo el territorio nacional. Esto es muy sencillo, consiste en un cuaderno de campo que enviamos a los cazadores antes de que empiece la temporada de caza. Ellos lo rellenan, nos mandan una foto al teléfono del proyecto y nosotros recopilamos esos datos. Bueno, en cuanto a resultados descriptivos, vemos cómo a lo largo de las temporadas el 83% de los zorzales que se capturaron son zorzales comunes, un 15,6% son alirrojos y en menor porcentaje el charlo y el real. Con respecto a los resultados de los costos zorzaleros, por una parte vamos a ver ahora primero los resultados de capturas de las jornadas de caza. Lo primero que hicimos fueron análisis, en estos casos fueron un modelo aditivo generalizado, en los cuales la variable de respuesta era el número de cazadores, tanto comunes como alirrojos, cazados por cazador y jornada, ¿vale? Bueno, vemos en esta primera figura que sí hubo diferencia significativa en cuanto a la temporada. Se capturaron mayor número de zorzales en la temporada 21, 22 y 22 y 23 respecto a la temporada 2021. El número medio de zorzal común capturado por cazador y jornada fue de 10,87. En cambio, el promedio del alirrojo fue de 1,54 zorzales alirrojo cazador jornada. Vemos que la media de cazadores que salían era en torno a 2 cazadores por jornada, los que nos transmitían estos datos. Con respecto a las zonas biogeográficas, no nos salieron diferencias significativas en cuanto al zorzal común en estos modelos, pero sí en cuanto al zorzal alirrojo, cazándose más zorzales en la zona centro, norte y suroeste respecto a la costa este. Con respecto al tipo de hábitat que prefería, se hizo estos modelos aditivos generalizados y para el zorzal común nos salió ese significativo el olivar y la viña. En cambio, para el alirrojo, además del olivar y la viña, salieron otros cultivos arbóreos. También, si veis a simple vista, aunque son datos que no están analizados, se ve cómo sobre todo el zorzal común, al final quiere hábitats heterogéneos, es decir, que encontramos densidades medias altas en todo tipo de hábitats, ¿vale? Con respecto a las condiciones meteorológicas, vemos que hay un efecto tanto para el zorzal común como para el alirrojo en los días soleados y nublados, y después, para el zorzal común en los días soleados y nublados, y para el alirrojo prefiere los días fríos. Esto va muy característico con el tema de que en Europa, cuando hay inviernos muy fríos, el zorzal alirrojo viene. Y en cuanto a ambas especies, prefieren recursos, cuando hay recursos alimentarios abundantes, es cuando mayor número de zorzales se capturan. También hicimos estos mismos cálculos, se hizo este mismo análisis de modelos aditivos generalizados para los datos de conteo, en los cuales la variable de respuesta fue el número de zorzales avistados por censador y jornada. Vimos, en este caso, como para el zorzal común, sí que había significación en cuanto a en este caso, al igual como anterior vimos que en temporada de caza había significación en la temporada 21 y 22 y la 22-23 respecto a la 20 y 21, y en el común había
además otra significación, y es que en la temporada 23-24 hubo menos zorzales que en la 20-21. Los datos de conteo y captura pues, se relacionaron bastante en cuanto a temporada. Por mes vimos que el zorzal común, el bes y el albirrojo, el mes de noviembre había mayor avistamiento de zorzales respecto a diciembre, y en albirrojo algunos conteos que se hicieron fuera de temporada pues nos dicen que también en marzo había más que en diciembre. Se puede deber a cuando se juntan para la migración prenupcial. Por decena, en ambos nos salieron que la primera semana de enero, en el común comparado con la segunda semana de octubre, fue mayor, y en el tercero con la tercera semana de diciembre. Con respecto a los conteos, al hábitat, se habitaron, en cuanto al zorzal común no hubo diferencia significativa entre hábitos, pero el albirrojo sí que prefirió el olivar. Y pasando a la tercera pata de este proyecto, o tercera pata más importante, estamos con la recopilación de anillas. A través del anillamiento, pues los cazadores podemos reportar muchísima información y conocer mucho más sobre la ruta migratoria, supervivencia, y ver cuál es la distancia lineal que existe entre cuando se anilla y cuando se recupera. Con respecto a los resultados de anillamiento, a lo largo de los 4 años se han recuperado 723 anillas. Estas anillas, la gran mayoría, un tercio de estas anillas provienen de Bélgica, que es el país con mayor número de zorzales anillas. Le siguen después España, después países del centro de Europa y por último países del norte de Europa. ¿Y dónde se recopilan estas anillas? Pues la gran mayoría en la parte oriental, seguida del litoral mediterráneo y en la zona noreste. De todas estas anillas, el 90% son zorzal común, un 9,5 albirrojo y un 0,5 charlo. Con respecto a los resultados, no observamos diferencias significativas ni entre especies, para distintas especies, ni entre la distancia lineal recorrida entre donde se anilla a donde se captura, ni entre el tiempo de supervivencia. El zorzal, ambos rondan una supervivencia desde que se anilla hasta que se recaptura en torno a 1 año y medio, y el albirrojo un poquito más, el promedio, 1 año con 1,6. Y un dato importante que para mí, pues creo que esto es algo que estamos cambiando en cuanto al mundo de la caza. Aquí vemos, nosotros trabajamos con Arazadi, que es a quien le mandamos estos datos de anillas, y se ve perfectamente cómo a lo largo de estos 4 años del proyecto, en los cuales se están dando de alta 281 anillas cada año, cuatriplicamos los resultados, las anillas que ellos daban de alta de zorzales en los 4 años anteriores. Es decir, que algo bueno o algo muy bueno estamos haciendo, que estamos concienciando al cazador, que está cambiando de mentalidad y está viendo la importancia que tienen estos datos por el bien de la gestión de estas especies. En cuanto a la ruta migratoria que tenemos, en cuanto al zorzal común, observamos dos tendencias. Por un lado, vemos cómo hay zorzales que tienen una corta distancia y vienen a pasar el invierno a latitudes más meridionales. En cambio, hay otros que vienen de zonas más septentrionales, zonas norte de Europa, a pasar el invierno, otoño-invierno a la península, y son migradores de larga duración, se ve perfectamente. Aquí en el albirrojo lo vemos todavía más claro porque el número de anillas es menor. Vemos cómo hay zorzales de corta migración que vienen de Reino Unido y Centro Europa a España, y otros que vienen del norte de Europa y son más de larga duración a la península. Bueno, además de todas estas 3 formas de colaboración por parte de los cazadores, también parte de este presupuesto que teníamos lo hemos invertido en colocar 11 dispositivos GPS. Bueno, ha sido unos años duros porque al principio nos costó encontrar unos dispositivos, una marca que funcionase, pero conseguimos de los 11 que 2 nos detallasen la migración prenupcial entera, detalladamente, y estos 2 zorzales que se anillaron en Navarra fueron los 2 hasta Finlandia, pasando Francia, Alemania, e incluso cogimos datos cruzando el mar Báltico y recorrieron en torno a 3.500 kilómetros y 4.100 en línea recta. Es el futuro. Yo creo que si queremos conocer y tener un mayor conocimiento de los periodos
en los cuales estos zorzales abandonan y se van a sus zonas de cría con exactitud, y para conocer mucho más sobre los hábitats que se mueven, pues hoy en día hay dispositivos que creo que dan todavía un mejor rendimiento que esto. Bueno, y en la última parte, que es el tema de órdenes de veda, también uno de los objetivos es ver qué se está haciendo en las comunidades autónomas y cuál es la norma y desgranar estas órdenes de veda. Bueno, aquí en este mapa representamos en color más oscuro aquellas comunidades que tienen un mayor número de días hábiles de caza del zorzal en sus órdenes de veda, y vemos como en la zona centro y zona norte de España tenemos incluso más de 100 días hábiles. En cambio, hay otras zonas que tienen un número de días menores. Y dentro de la numeración se refiere a aquellas 7 comunidades, que solo hay 7 que tienen cupo establecido para el zorzal. Yo creo que este es un punto que debemos remar todos conjuntos, y bueno, para eso después estará la mesa, ¿vale? Bueno, con respecto a las conclusiones, son 8 las conclusiones de este proyecto. Con los datos del observatorio no se observan diferencias significativas ni en el ICA de zorzal común, ni en la ley rojo por temporada, ni zona biogeográfica. Sí hay variaciones en cuanto al ICA en función de la decena, observándose mayor número de zorzales a principios de diciembre y mediados y finales de enero. El zorzal común se asoció con zonas con hábitat heterogéneo, en cambio el alirrojo se asoció con un porcentaje medio o alto de combinación de cultivos y vegetación y pastizales. Se hace necesario comenzar a registrar las capturas de zorzales distinguiendo por especie. Se registraron mayores avistamientos y capturas de zorzal común y alirrojo en las temporadas 21 y 22 y 22 y 23. Y con respecto a las zonas biogeográficas, se observan que hay diferencias significativas en el zorzal común solo en los conteos, observándose más en la zona suroeste. Para el alirrojo hubo diferencia tanto en captura como en conteo en la zona norte, centro y suroeste. En cuanto al hábitat, se registraron mayores capturas de zorzal común, olivares y viñas, y se registraron más capturas y avistamientos en alirrojo, olivares, viñas y también cultivos arbóreos. Las condiciones meteorológicas influyeron en el número medio de zorzales común y alirrojos abatidos por cazador y jornada, registrándose mayor número de capturas en días soleados y nublados, y de alirrojo en días fríos. También influyó las capturas de ambas especies de manera positiva si el recurso de alimento era abundante. Gracias a la colaboración de los cazadores se reportaron el cuádruple de anillas durante los primeros 4 años del proyecto, que durante los 4 anteriores. Se ha obtenido la información detallada sobre la migración prenuncial de 2 individuos de zorzal común que establecieron su zona de reproducción en Finlandia. Es necesario establecer una estrategia de gestión que garantice un aprovechamiento cinegético sostenible para las poblaciones de zorzales presentes en el territorio nacional. Esto pasa por unificar los periodos hábiles latitudinalmente y establecer unos cupos en aquellas comunidades autónomas que no los tengan. La colaboración e implicación del colectivo cinegético es fundamental para aportar datos que nos permitan mejorar el conocimiento sobre biología y ecología de estas especies. Bueno, además de todo esto, tenemos un material divulgativo y científico que es el futuro. Los informes ya a partir de la semana que viene o la otra tendréis disponible el de zorzales. Queremos cada año poder presentar este informe, hacer un tríptico de buenas prácticas y, como no, ya estamos con las publicaciones científicas para que estos datos pues tengan todavía mucho más valor. Recomendaciones prácticas, pues después lo veremos. Hay que avanzar a la implantación del precinto digital, está claro. Esto llevará un periodo a medio plazo, pero estas especies migratorias es el futuro si queremos seguir teniendo buenas poblaciones. Otra recomendación práctica, que yo creo que es una de las principales conclusiones de este estudio, es que a nivel nacional, sobre todo aquí a nivel de comunidades autónomas que estamos, hay que dar el número de zorzales por especie. Si queremos tener un mayor detalle de qué tal van esas capturas dependiendo de las especies. Y bueno, ya en esta segunda parte del proyecto entrará otra investigadora, que será Laura Barroso, es anilladora experta y graduada en biología, y será la encargada de llevar estos 4 años más del proyecto. ¿Qué vamos a hacer en estos 4 años? Pues aparte de toda esta colaboración de cazadores y federaciones y los más de 2.500 cazadores que se han involucrado, hemos involucrado en el equipo a 8 nuevos dinamizadores. Tenemos dentro de las 4 zonas de estudio, dos zonas de estudio dentro de estas 4 zonas,
En la costa este vamos a tener a una persona en Islas Baleares, otra en Valencia, en la zona norte uno en Cataluña y otro en el País Vasco, en la zona centro uno en Guadalajara, otro en Soria, y en la zona sur uno en Badajoz y Cáceres y otro en Cádiz. Y esta persona va a hacer un trabajo más técnico que va a consistir en esos cotos hacer unas repeticiones del mismo censo, repetirlo mensualmente desde noviembre hasta febrero. A la vez va a ir recogiendo datos sobre el aprovechamiento cinegético sobre las jornadas de caza a lo largo de la temporada y también los conteos que haga desde puestos fijos. Y también se van a recoger muestras biológicas de alas para conocer el estado poblacional, para conocer la dinámica de edad a lo largo de la temporada de las capturas que tenemos de zorzales. Y nada más, el futuro y gestión cinegética sostenible de los zorzales está en nuestras manos y muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Has hecho un buen trabajo de resumen, yo creo, el trabajo de 4 años en media hora, incluso menos. Voy a pedir, por favor... El vídeo. Ay, el vídeo, es verdad. Me he adelantado, disculpad. Vamos a ver un vídeo muy cortito ahora antes de proceder con la mesa redonda. Proyecto Zorzales. Monitorización, seguimiento y gestión de zorzales. En España hay 4 especies de zorzales que pueden cazarse: común, alirrojo, charlo y real. Estas aves migratorias, que cuentan con muchos aficionados a su caza en España, muestran un estado de conservación favorable, a excepción del zorzal alirrojo, que muestra una tendencia a la baja en Europa. Es necesario mejorar nuestro conocimiento sobre estas especies para asegurar una caza sostenible. Gracias a la financiación de Mutua Sport y a la colaboración de más de 2.500 cazadores, nace el proyecto Zorzales. Durante los 4 primeros años del proyecto, hemos conseguido obtener una visión del estado poblacional de las 4 especies cinegéticas de túrdidos presentes en el territorio nacional. Esta información ha permitido obtener los siguientes resultados. Primero, implementar un adecuado programa de monitorización a nivel de especie de zorzales para conocer los valores de abundancia que tenemos en España gracias a los censos a pie realizados con la app CensData del Observatorio Cinegético. Segundo, recopilar información sobre el aprovechamiento cinegético y los factores que afectan a la abundancia invernal de estas especies, gracias a los datos de conteos y capturas en 384 cotos zorzaleros. Tercero, establecer una colaboración fluida entre cazadores, científicos y entidades de anillamiento oficiales, cuadruplicando el número de recuperaciones de anillas. Cuarto, detallar la ruta de migración a sus zonas de cría de varios zorzales comunes a través de su monitorización con dispositivos GPS. 5. Que las administraciones públicas consideren los datos aportados en el proyecto de cara a establecer una gestión sostenible de estas especies. Gracias al compromiso de Mutua Sport, continuaremos investigando al menos otros 4 años más estas maravillosas aves migratorias y así mejorar su conocimiento sobre su estado poblacional. Voy a pedir a Joaquín Zarzoso, presidente de la Federación Catalana de Caza, que se acerque a la mesa. Y también nos acompañará José Antonio Torres, que ha coordinado el proyecto Zorzales estos 4 años. Ellos son los de mi izquierda y a mi derecha tenemos al doctor Michele Sorrenti, que es coordinador científico de la Oficina de Estudios de Investigaciones Faunísticas y Agroambientales de la Federación Italiana de Caza y además preside el grupo de trabajo de aves y hábitats de FACE, la Federación Europea de Caza y Conservación. Bueno, nada, después del resumen de José Antonio de estos 4 años del proyecto Zorzales, para el que si luego tienen alguna cuestión, alguna pregunta, reservamos un turno de preguntas al final de esta discusión. Sin más dilación, vamos a lanzar unas cuantas preguntas. Yo les voy a plantear a los ponentes una serie de cuestiones y van a tener cada uno 10 minutos, 15, si os queréis alargar,
Y para el caso del doctor Sorrenti tenemos un traductor, él viene de Italia, entonces va a tener más o menos el doble de tiempo para que David, nuestro compañero, pueda, investigador de la Fundación Artemisan, poder ir traduciendo a medida que vamos avanzando. Una cuestión logística, tenemos que terminar la mesa a 2:30. Vale, perfecto, yo creo que vamos bien. Muy bien, entonces empezamos aquí por mi izquierda. Joaquín, muchas gracias por asistir, por aceptar la invitación y te voy a lanzar ya la primera pregunta. Bueno, ya te he presentado, presidente de la Federación Catalana de Casa. Entonces, en primer lugar, ¿podrías destacarnos qué es lo que más te llama la atención de un proyecto como este? ¿Qué es lo que crees que merece ser resaltado, ¿no? Bueno, lo primero que quiero poner en valor y agradecer el esfuerzo y el trabajo de la Fundación Artemisan, de la Real Federación Española de Caza, de todas sus federaciones autonómicas y, lógicamente, de Mutuasport, que es quien está patrocinando económicamente el proyecto. Bien, he tenido el placer de leerme el estudio que nos habéis enviado y realmente es que todo es interesante, pero destacaría, por ejemplo, los datos a nivel de densidad según el hábitat que ocupan los zorzales. Por otro lado, también los datos de abundancia, que también nos servirán y mucho a las diferentes federaciones autonómicas para defendernos delante de los consejos de caza. En Cataluña, concretamente, ya en el pasado Consejo de Caza ya tuvimos presiones animalistas a nivel de datos de los zorzales y este estudio nos va a servir y mucho en defender pues, una caza sostenible de la especie. Además, Cataluña es una región que se ha ido incorporando con más fuerza en la participación tanto de transectos del observatorio como de cotos zorzaleros, y eso que la parte norte es la que más nos falta reforzar. Esperemos que en esta segunda fase del proyecto Zorzales podamos complementar esas regiones que se nos quedan menos muestreadas. Vale, también me gustaría preguntarte, centrándonos en las cifras de participación, ¿no? Estábamos hablando de estos cotos colaboradores y de estos cazadores que censan de diferentes maneras. ¿Por qué crees que hay más de 2.500 cazadores? ¿Qué crees que les impulsa a querer colaborar en este proyecto en cualquiera de sus modalidades? Bueno, la verdad que este proyecto a nivel de conservación y de gestión a cualquier cazador le apasionaría, pero me vais a permitir que sea un poco autocrítico y empezando por Cataluña. Se me cae la baba, y perdonad la expresión, cuando veo el mapa a nivel de censos, a nivel de aportaciones de cazadores y veo autonomías como Extremadura o Andalucía, la implicación que tienen. Estoy bien seguro que no solamente viene por parte del colectivo de cazadores, porque todos sabemos, los que estamos dentro de una federación, lo que implica a la hora de salir al campo. A cazar todo el mundo sale, pero a la hora de salir al campo a tomar datos la cosa se complica. Y estoy seguro que estos datos, y si no lo podían pues confirmar tanto Extremadura como Andalucía, pues habrán tenido que implicar muy activamente desde las propias federaciones autonómicas. En nuestro caso, pues soy súper autocrítico. Todo y las campañas que se realizaron desde el principio del proyecto nos ha costado mucho de que la participación tanto de los censos como de los propios cotos zorzaleros, si bien también es cierto que esta tendencia pues, ha ido a favor, sobre todo este último año. La nueva Junta Directiva de la Federación Catalana de Caza también ha sufrido cambios. La implicación a la hora de buscar nuevos dinamizadores y gente, cazadores del territorio que nos ayuden también está ahí, con lo cual hemos dado un pasito adelante que el proyecto en esta siguiente fase pues dará unos buenos resultados en lo que a Cataluña se refiere. Datos que de verdad nos interesan, sobre todo a Cataluña. Ya venimos que de las 4 especies una ya no la cazamos, que es el zorzal real, y ya hemos empezado a tener presiones en el zorzal alirrojo, que ya nos vino en el pasado Consejo de Caza, y por lo tanto este estudio nos viene como agua de mayo para defender una caza sostenible dentro de nuestra autonomía. Gracias. Sí, es cierto que la implicación de las federaciones autonómicas, que ya lo ha comentado José Antonio, es indispensable, y también tenemos apoyo de varias administraciones nacionales y regionales, y sin ellas no tiraríamos adelante todos estos proyectos. En tercer lugar, y esta ya es un poquito más complicada, danos tu opinión con total libertad, las comunidades autónomas han ido adaptando en sus últimas temporadas los periodos hábiles a aquello que marca el comité NADEG, ¿no? Para que no coincidan estos periodos con sus migraciones.
Quería preguntarte qué te parecen estos cambios, qué más modificaciones crees que se podrían hacer, por ejemplo, en cuanto a los cupos o el número de días hábiles que difiere entre comunidades autónomas, aunque unas se pueda cazar de manera ilimitada y en otras no se pueda cazar. ¿Y crees que todas las comunidades tendrían que seguir los mismos criterios a la hora de decidir? ¿Cómo lo enfocarías? La verdad que es una controversia que, viendo en el mapa, hayan autonomías que tengan cupos y otras que no. En nuestro caso, Cataluña no tiene cupos, pero también es bien cierto que yo personalmente y mi federación cree que cada territorio tiene sus singularidades. Nada se parece Cataluña a Andalucía en este sentido y al final pienso que cada uno dentro de los estudios a nivel de censos, a nivel de hábitat, pues puede ajustar estos periodos hábiles de caza y si fuera necesario también cupos. O sea, pienso que la libertad de cada territorio tiene que estar ahí y su trabajo también, siempre basándonos en una caza sostenible. Y la importancia también resaltaría de una serie temporal de datos, porque si tenemos datos de larga temporada nos permite tomar este tipo de decisiones, ¿no?, en base a condiciones locales, teniendo en cuenta también escalas más grandes. De eso la importancia de este estudio, la importancia de que nos impliquemos todos, que hagamos un gran esfuerzo en seguir aportando datos. Desde Cataluña, ya no solamente con el zorzal, queremos dar un ímpetu a todas las especies de caza menor, entre ellas también la perdiz roja. No vamos a escatimar en esfuerzos en conseguirlo. También tenemos una aplicación que es el CensData, que además es muy fácil de usar, es muy intuitiva y el cazador pues la tiene muy a mano. También quiero agradecer pues, a la Fundación Artemisan su siempre disposición a la hora de que hemos tenido cualquier tipo de problema, cualquier charla a nivel de nuestro colectivo, de teneros ahí siempre. Por lo tanto, os lo quiero agradecer también públicamente. Para eso estamos. Tengo una cuarta pregunta, pero la voy a hacer al final a todos los ponentes a la vez y también a José Antonio, ¿vale? Pasamos al segundo ponente de esta mesa, Michele. Thank you for being here. Voy a hacer las preguntas en castellano y nos va a traducir Davide. Empezamos con la primera. ¿Podrías hablarnos de tu experiencia, no todos estos años trabajando con zorzales, sobre en concreto ahora la migración prenupcial, a través tanto de datos de anillamiento que tengáis como de seguimiento mediante dispositivos GPS? Perdón. Bene, allora parlerò in italiano come richiesto. Vi faccio vedere qualche diapositiva di una presentazione che abbiamo compiuto, diciamo, l'anno scorso, nel maggio scorso, sul tordo bottaccio e un paio di slide sulla Cesena che derivano da una pubblicazione scientifica. Ok, vamos a ver ahora unas diapositivas que han preparado el año pasado de dos especies, el tordo botacho, que sería el zorzal común, y del zorzal real, que es la Cesena. Un segundín. Quería pedir por favor a la audiencia que de estas fotografías, estos mapas con trayectorias y así, no se hagan fotos ni vídeos, porque lo va a publicar en breve, entonces para pues eso, no intervenir en ese proceso. Gracias. Avete detto che parlavo sia dell'inanellamento che della telemetria satellitare. In realtà questa presentazione riguarda la telemetria. Abbiamo fatto in passato anche studi con l'inanellamento che sono stati pubblicati. En esta diapositiva vamos a hablar exclusivamente de seguimiento GPS. Proyectos de anillamiento han sido hechos en los años pasados y ya están publicados. Ovviamente abbiamo appreso sia dai nostri studi con l'inanellamento ma anche da quelli degli altri istituti italiani che studiare perché lo scopo principale era per noi come federazione di caccia conoscere la data di inizio della migrazione prenuziale. Quindi abbiamo scelto la telemetria satellitare come il mezzo migliore per conoscere la data di inizio della migrazione che, come voi sapete, determina poi le stagioni di caccia. Uno de los objetivos principales que tenía la Federación de Caza Italiana en respecto a los zorzales era conocer la fecha de migración, de inicio de migración. Entonces, en el pasado sí que se han hecho proyectos de anillamiento,
pero mucho más útil ahora es el seguimiento GPS que nos ayuda a lograr ese obiettivo. Perché, come abbiamo visto per la quaglia, anche se è un animale completamente differente, anche i tordi durante il periodo autunno-invernale si muovono nell'areale di svernamento e quindi non è facile capire se il movimento è per ragioni climatiche, di alimentazione o di migrazione pre- o post-nuziale. Como hemos visto con la codorniz, aunque los zorzales son especies diferentes, tenemos un movimiento en el periodo otoño-invierno que aún no entendemos muy bien y no sabemos si puede ser debido a la comida o otros movimientos de tipo nucial, prenucial o postnucial. Ok. Este es el que funciona. This one, Is the right one? Ok. Ok. Bene, questi sono risultati del tordo bottaccio presentati in un convegno italiano di ornitologia. Questa semplice mappa dimostra che la componente di migratori che raggiungono la Sardegna, la Puglia e le Marche è principalmente o quasi totalmente principalmente della Russia. En ese primer mapa donde se habla de zorzal común podemos ver cómo los zorzales marcados que llegan a comunidades del sur de Italia como Sardegna, Marche y Puglia llegan principalmente de Est Europa como Rusia. Queste sono le date di inizio migrazione. Vedete che la migrazione o l'ultimo dato in area di svernamento è il 20 di febbraio, ma le prime date certe di inizio migrazione sono totalmente in marzo. De esa primera tabla podemos ver cómo la primera fecha de migración se pueden ver como entre febrero y marzo, aunque las últimas fechas se concentran todo en marzo. Questo ve lo dico perché il dato ufficiale K-Concepts oggi vigente per l'Italia e che noi contestiamo è la prima decade di gennaio. Esto lo estamos mirando porque los datos ahora identifican como la primera parte de enero como inicio de migración y nosotros contestamos estos datos porque, como se puede ver en esa tabla, nos desplazamos más en febrero o marzo. Questi sono i semplici risultati dei numeri della stagione 23-24. In Sardegna, che era il terzo anno, sono stati applicati 6 trasmettitori e altri 6 nelle Marche. Bueno, podemos ver cómo se han aplicado 3 transmitidores en Sardegna y 2 en le Marche. No, 6 en Sardegna y 2 en le Marche. Questi sono i dati per la regione Marche, ma non entro in merito perché ecco, potete vedere questo viaggio di questo tordo marcato in dicembre, all'inizio di dicembre in regione Marche, che ha raggiunto nel periodo riproduttivo la Russia non lontano dalla regione di Novosibirsk. En ese mapa podemos ver un zorzal marcado en el principio de diciembre que en el periodo de reproducción ha alcanzado la Rusia, no lejos de Novominsk. Questo è un altro esemplare interessante che ha raggiunto delle aree molto orientali della Russia, addirittura dopo il Kazakistan, e questo ha compiuto uno spostamento interessante perché in marzo si è spostato dalle Marche al sud Italia in Puglia e credevamo facesse una migrazione un po' strana, invece poi ha cominciato una migrazione prenuziale vera e propria che ha portato a questa mappa. En ese mapa vemos el recorrido GPS de otro individuo marcado
Ese fue interesante porque antes de empezar su migración pronuncial hacia Este Europa, hacia Rusia, donde llegó muy lejos después de Kazajistán, hizo una pequeña migración hacia el sur de Italia, que se creía fuese el principio de la migración, en vez no era solo un movimiento momentáneo antes de empezar su verdadera migración. Altre migrazioni ad areale più corto che hanno raggiunto l'Austria o la Croazia, oppure esemplari che hanno interrotto le trasmissioni alla fine di febbraio e che evidentemente poi ha smesso di funzionare o il soggetto è morto, però ci hanno dimostrato che fino alla fine di febbraio questo tordo non si era spostato dall'areale di svernamento. En ese caso tenemos también el señal GPS de otro zorzal, que hemos visto que en febrero ha dejado de enviar localizaciones, probablemente porque el GPS ha dejado de funcionar o porque el animal ha muerto. Pero eso no certifica, como he dicho antes, que hasta febrero o el principio de marzo hay animales que se quedan y no han aún empezado la migración. Questo sono qualche diapositiva di tordi marcati in Sardegna, anche questo che ha raggiunto la Siberia. Un altro la Russia, a nord di Mosca. Un altro la Bielorussia. Questo che ha raggiunto la Russia prima degli Urali è particolare perché abbiamo la traccia anche del ritorno quest'anno, alla metà di novembre, sullo stesso luogo di marcatura. Ese mapa es muy interesante, es el recorrido de un zorzal que ha sido marcado en Sardeña y se ha ido hasta Rusia. Lo interesante es que tenemos también el recorrido de vuelta hacia el mismo sitio donde fue anillado. Fra 2 settimane andremo alle attività di campo nello stesso luogo, chissà se lo riusciremo a ricatturare, in quel caso gli toglieremo il trasmettitore ringraziandolo delle informazioni che ci ha dato. En 2 semanas el grupo de trabajo se irá a campo en el mismo sitio para capturar zorzales y si consiguieran recapturar el mismo le quitarán el GPS y lo agradecerán del servicio para la ciencia. Un'altra mappa che ha finito di darci purtroppo le informazioni, però ha dato la data di inizio migrazione e così altri. Quello che abbiamo imparato è che in Sardegna e anche nelle Marche, in Italia in generale, arrivano tordi da diversi areali di migrazione, sia a corto raggio ma soprattutto a lungo raggio dalla Russia e dalla Siberia. Lo que hemos aprendido hasta ahora que en Sardeña y en Le Marque, pero en toda Italia, llegan zorzales de diferentes partes de Europa con largas migraciones y cortas migraciones. Questo riguarda la Cesena e la pubblicazione che abbiamo ottenuto alla fine del 2023 sul Journal of Ornithology. È uno studio fatto qualche anno prima con dei trasmettitori non solari ma a batteria. Ese estudio habla del zorzal real. Se hizo un estudio hace unos años con repetidores GPS, pero no con panel solar, pero con batteria. Anche per questo l'inizio della migrazione prenuziale si colloca all'inizio di marzo o possibilmente in febbraio, perché abbiamo un esemplare che ha smesso di trasmettere nel luogo di svernamento il 9 febbraio e poi ha ricominciato in aprile nei luoghi di migrazione, però sicuramente non in gennaio. Anche in questo caso il dato ufficiale italiano colloca l'inizio della migrazione alla metà di gennaio e anche per questo compiamo questi lavori per contestare questa data. De estos datos se ve claramente cómo el periodo de migración se puede variar desde la mitad de febrero y el principio de marzo, y eso difiere de la segunda semana de enero como reportado por el Estado italiano.
Questa è l'ultima diapositiva, sono le tracce di migrazione delle cesene di questo studio che è stato compiuto nell'Italia settentrionale, nella regione Lombardia, e che ha dimostrato anche in questo caso, tranne un soggetto, la provenienza russa delle cesene svernanti in questa parte d'Italia. En ese estudio y en ese mapa en concreto vemos el estudio de zorzal real que hemos hablado hace poco, donde se puede ver donde todos los animales que que pasan el invierno en el norte de Italia vienen de Rusia. L'ultimo, concludo che stiamo continuando questi lavori con il tordo nelle prossime settimane in cui andremo sul campo e con la cesena in Veneto, sempre una regione del centro dell'Italia settentrionale. Para concluir, estamos siguiendo con estos proyectos, con el zorzal común en Sardeña y con el zorzal real en la región de Veneto. Y gracias por la atención. Gracias, Michele. Tengo dos preguntas más para él. Vamos con la segunda. ¿Podrías resumirnos, sé que es complicado, pero bueno, qué modelos de gestión y caza de zorzales existen en Europa? Por ejemplo, en relación al control de las capturas, gestión del hábitat, monitorización de poblaciones, lo demás que consideres. Y también quería preguntarte si crees que hay que resaltar algo o algo llama la atención de España o Italia. Quali sono i modelli di gestione dei tordi in Europa e soprattutto tra gestione dell'habitat, gestione della popolazione e soprattutto se tra Italia e Spagna c'è qualche modello di gestione che richiama più l'attenzione. I tordi sono delle specie fino a parte il tordo sassello nei recenti anni che non hanno mostrato problemi di conservazione, quindi non c'è un vero e proprio modello di gestione europeo della specie. In Italia però esistono da più di 20 anni limiti di prelievo giornaliero per cacciatore. Hasta ahora, aparte del zorzal alirrojo, en Europa no se ha detectado problemas de conservación de la especie de zorzales. Así que él no sabe decir modelos de gestión aplicados a estas especies para la conservación. Solo puede decir que en Italia desde hace más de 20 años ya están en orden cupos de caza, así que un número máximo de animales que se pueden cazar por cazador y por día. ¿Y son homogéneos en toda Italia estos cupos? Sì, differente fra le varie regioni, ma un limite giornaliero per cacciatore esiste in tutte le regioni italiane e da quest'anno, visto diciamo, il parere del nostro Istituto Nazionale derivante dallo stato del tordo sassello, sono stati ridotti i limiti giornalieri per il tordo sassello e sono stati introdotti, non in tutte ma in diverse regioni, dei limiti stagionali per cacciatore per questa specie di tordo. Sí que ahí puede haber diferencia en los cupos entre regiones, pero sí que en todas las regiones hay un cupo, así que por ese lado es uniforme la gestión. Ese año mismo ha sido implementado y bueno, ha sido modificado el cupo del zorzal alirrojo, visto sus problemas, y se han reducido en términos de número de animales cazables y en términos de periodo, o sea, se han reducido también los días hábiles de caza. No, avevo detto limiti stagionali, non giorni. Límites de estacional. Por cazador. In Italia i tordi sono anche inanellati molto, sono molte stazioni che inanellano tordi e a questo si aggiunge adesso gli nostri studi con la telemetria. Inoltre in Italia c'è un sistema di raccolta dati sui capi abbattuti sul prelievo obbligatorio per ogni cacciatore, ogni giorno deve segnare i capi che abbatte. Questi dati sono poi portati alle regioni che poi li portano a livello nazionale ai ministeri. Quindi è possibile, sarebbe possibile analizzare degli indici di prelievo in serie di più anni.
En Italia, cada cazador de caza menor tiene obligatoriamente que comunicar cuántos animales ha cazado por día. Así estos datos están comunicados a las regiones y luego al Estado central. Así que podríamos tener estas estadísticas de caza por estas especies. Come federazione chiediamo alle regioni questi dati e chiediamo al Ministero, e in alcuni casi abbiamo compiuto noi queste analisi di indice di prelievo per giornata e per cacciatore, e in qualche caso abbiamo poi pubblicato questi dati. Como Federación Italiana de Caza son los primeros que piden estos datos a los cazadores y al Estado para luego hacer estadísticas, y en algunos casos sí que ya han publicado trabajos con estos datos. Vale. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta, que ya lo ha mencionado al alirrojo, ¿no? Su peor estado de conservación con respecto al resto de zorzales. Entonces, teniendo en cuenta este estado de conservación, ¿cuáles crees que deberían ser las prioridades de gestión para esta especie? Allora, lo stato di conservazione di questa specie del tordo sassello è dibattuto in questi giorni, in questi mesi, anche per una proposta di miglioramento. Quindi i dati di declino sembrano essere compensati recentemente da dei dati di aumento della popolazione in certe aree. Quindi può anche darsi che cambi. In ogni caso il monitoraggio, come sta facendo la Fondazione Artemisan e il progetto Tordi, è la cosa più importante. La raccolta dati è fondamentale e quello che ho visto oggi è sicuramente molto molto positivo. Aunque la tendencia del zorzal alirrojo en los últimos años es decreciente, se ve una pequeña subida en los años más recientes, así que puede ser que no vamos a necesitar unas acciones así tan importantes. Y seguramente la monitorización es una de las cosas más importantes, conocer el estado de la población, como se está haciendo aquí con la Fundación Artemisan, de recogida de datos y de alas y de todas las informaciones que nos permitan saber más sobre la población de zorzal alirrojo. Gracias. Aquí me gustaría añadir que es verdad que este pequeño repunte en los últimos años de los datos del PECAMS para alirrojo contrasta un poco con la petición sobre la mesa, que ya hemos hablado anteriormente, de una moratoria más o menos inminente hasta que se tenga el plan de caza adaptativo, los modelos poblacionales para alirrojo. Entonces, como que una cosa contrasta un poco con la otra, ¿no? No están de acuerdo. De hecho, antes Michele me comentaba que a escala europea igual se está planteando por la IUCN un cambio de categoría, igual es lo que has dicho ahora, de Near Threatened, que está ahora casi amenazado, a Least Concern, que en español es en preocupación menor. Entonces, es como que contrasta un poco, ¿no?, estas dos visiones. Credo che dipenda dal fatto che le azioni che ha messo in campo la Commissione e il Comitato NADEG siano state cominciate con il rapporto sulla direttiva dal 2013 al 2018, quindi non stanno considerando gli recenti aggiornamenti. Credo che però, dato che siamo nel 2024 e nel 2025 arriverà il nuovo rapporto, secondo me è meglio aggiornare le iniziative ai dati più recenti. Creo que las evaluaciones que están haciendo la Comisión Europea y el Comité de NADEC han sido hechas con los datos de 2013-2018, así que no consideran esta pequeña subida de los últimos años y cree que sería más útil, ahora que estamos en el 2024, analizar más los datos últimos. Vale, para terminar, tengo una pregunta que es para Michele, para Joaquín y también para José Antonio, y es la siguiente. ¿Creéis que el sector cinegético y los cazadores están preparados para contribuir a la gestión de estas especies, el alirrojo y el resto, en Europa en el futuro próximo? Y si es que no, bueno, o sí, ¿cuáles retos nos quedan todavía por cumplir, por afrontar? Empezamos por aquí, vamos hacia allá. Penso che
Globalmente il mondo dei cacciatori europeo non è pronto molto adesso per queste specie, ma seguendo il vostro esempio dobbiamo farlo. Per quanto riguarda l'Italia, non abbiamo studiato il tordo sassello con la telemetria perché è una specie un po' più leggera del tordo bottaccio e della cesena, quindi il trasmettitore oggi disponibile andrebbe a pesare di più di quanto consentito. Però dobbiamo raccogliere i dati di monitoraggio, di presenza e di prelievo così come state facendo voi. Quindi la strada c'è, bisogna cominciare a percorrerla. Creo que los cazadores europeos aún no están del todo listos para monitorizar esta especie, pero sí que siguiendo el modelo español tenemos buena esperanza que los cazadores sí que puedan influir bastante en la conservación de esta especie. Hablando de Italia, hasta ahora se han estudiado bastante el zorzal común y el zorzal real porque son un poquito más grandes y permiten de poner un GPS. Por el zorzal alirrojo, que es más pequeñito, la tecnología de GPS quizá aún no está muy desarrollada y es más complicado encontrar GPS que puedan ser usados en esta especie. Gracias. Joaquín, si quieres aportar tu visión a la misma pregunta. Pues yo, desde mi punto de vista, totalmente conforme de que sí. O sea, el cazador, las sociedades son conocedoras de las especies, de su hábitat, tienen el apoyo de sus federaciones y sus federaciones tienen el apoyo de todo su personal técnico, biólogo y de instituciones como puede ser la Fundación Artemisan. Por lo tanto, considero que sí que estamos preparados para defender las especies cinegéticas en un futuro y en el presente también. Bueno, en mi caso no sabemos si todos los cazadores estamos preparados, pero las herramientas las tenemos. Está la aplicación del precinto digital, que a continuación hablará nuestro compañero Carlos, que ya está implementada en otros países, como puede ser Francia, Italia hace algo parecido. Y bueno, y también tenemos el ejemplo que hay con otras especies migratorias, como puede ser con la becada, que llevan ya más de 20 años estudiándose, que se han puesto cupos y unos periodos limitados para su caza. Y yo creo que ese es el camino y claro que estamos preparados. Son costumbres más que problemas de edad, porque al final decimos que vale, que como las personas mayores van a utilizar estas aplicaciones, son costumbres. Y yo creo que estamos en el camino y lo vamos a lograr. Y al fin y al cabo, todos estos beneficios redundan en los cazadores. Es decir, que tener este tipo de aplicaciones, quien se va a beneficiar por el futuro de estas especies cinegéticas somos los cazadores. Y también un poco por anotar, para poder seguir avanzando en cuanto a estas especies de zorzales, sí que está claro que hay que hacer una monitorización a medio y largo plazo, bien distribuida a nivel nacional, ese es nuestro objetivo, y a través de censos mensuales, a través de recopilación de alas y a través de los datos de aprovechamiento de caza. Creo que son los pilares en los que nos tenemos que fundamentar y estamos preparados para ello. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan unos cuantos minutos para preguntas, comentarios, cualquier cuestión o apunte por parte del público. Todo clarísimo. Quedan 8 minutos para la comida. Gracias. Venga, vamos a hacer una preguntina. Para que la conteste Michele. Sin plan de caza adaptativo, ¿hay moratoria? Es decir, o hay moratoria o hay plan de caza adaptativo. Sin plan de caza adaptativo, ¿se podría seguir cazando el zorzal alirrojo y otras especies de las que está analizando ahora NADEG? Allora, secondo me il piano di caccia adattativo prevederebbe la moratoria solo in casi molto rari e a mio parere abbiamo visto che per esempio anche la tortora comune in realtà
col modello matematico presentato all'inizio prevedeva una piccola quota di capi abbattibili che però si è scelto di non percorrere perché non si ritenevano sicuri i mezzi di controllo. Secondo me il tordo sassello va ancora approfondita meglio e quello che ho detto prima potrebbe anche togliere questa specie da quelle in preoccupazione, quindi a questo punto si può cacciare senza un piano di prelievo adattativo, ma magari precauzionalmente instaurare dei limiti più stringenti, perché il prelievo adattativo non è, a mio modesto parere, quello che propone la Commissione, o moratoria o 50%, ma è qualcosa di un pochino più strutturato e approfondito. Con un plan adaptativo sí que la moratoria sería la última opción y cree que un buen plan adaptativo podría no poner en campo la moratoria. Como se ha visto con la tórtola europea, ha dicho que en el primer momento sí que se prevedeva de poder cazar un muy pequeño número de tórtolas, pero visto que no se fiaban de los controles, han decidido para usar la moratoria y impedir de cazar totalmente. La última cosa. Che per quanto riguarda il tordo sassello, a mio parere ci sono degli approfondimenti di dati recenti che potrebbero escluderlo dalle specie in cattivo stato di conservazione. E poi che il prelievo adattativo non è, secondo me, quello che propone la Commissione, cioè dei tagli, riduzione del 50% o moratoria, ma è qualcosa di molto più strutturato che dovrebbe analizzare e proporre dei limiti di prelievo per cacciatore e non solo delle quote generali per Stato. Nel zorzal alirrojo sí que un plan adaptativo se podría usar, aunque con las nuevas informaciones que tenemos, que probablemente va a cambiar de estado en la IUCN, probablemente se podría cazar sin problema y sin plan adaptativo. El plan adaptativo, él cree que no es una medida extrema como la moratoria, no cazar nada o corte del 50%, pero es una cosa mucho más compleja donde poner cupos quizá un poquito más estrictos y por cazadores. Sí, buenos días. Nicolás Urbani de la Federación Aragonesa de Caza. Una pregunta para José Antonio. Ya sabéis que siguiendo las indicaciones de los técnicos de la Fundación, en Aragón instalamos también estaciones bioacústicas para hacer el seguimiento de las diferentes especies de zorzales. Entonces, pues para que nos profundicéis un poquito más, por qué para esta nueva etapa del proyecto Zorzales no se va a valorar este método y si los datos que tenemos recopilados, si podemos darle cierto aprovechamiento. Gracias. Bueno, Nicolás, el tema de la bioacústica, ¿vale? Era uno de nuestros objetivos, el probar varios dispositivos de bioacústica y ver si para el tema de la migración nocturna pues, nos daba resultado. Probamos dos dispositivos diferentes, uno de bajo coste, otro de alto coste, por así decir. El de bajo coste necesitaba un mantenimiento y unas configuraciones semanales, no nos dio resultado a nivel del colaborador. El que vosotros tenéis en Aragón sí que graba durante un mes seguido y, por supuesto, es una metodología de ciencia ciudadana que se está utilizando en toda Europa. Y en este proyecto 2.0, Zorzales 2.0, hemos intentado, en vez de abarcar tanto, intentar profundizar en aquellos que hasta ahora mismo, pues, en aquellos pilares que hemos visto más importantes, ¿vale? La bioacústica es súper importante, por supuesto, y si os metéis en páginas web como Trekele, por ejemplo, a nivel europeo, todo Europa, una gran proporción, en Italia muchísimo, tiene su dispositivo en su casa y todos los días analiza esos datos. En este caso, pues nos hemos basado para estos 4 años en otros pilares porque creemos que son más importantes.
que ahí seguimos haciendo o dejamos el dispositivo y lo que se ha hecho hasta ahora pues se analizará. Nada más que tengamos tiempo, todas esas grabaciones de los 4 años que se han hecho en Aragón las analizaremos, ¿vale? Sí, pues esta pregunta igual es un poco al limón entre José Antonio y Joaquín. Una era, ¿cuáles son los principales factores limitantes o reticencias de la gente a participar en el proyecto? Y Joaquín, ¿cuáles crees que podrían ser los incentivos para que incrementemos la participación de los cazadores en el proyecto? A nivel de incentivos, yo pienso que el incentivo que el cazador debería asumir es una caza sostenible de la especie, tener un futuro para cazar. Y esto es lo que nosotros, desde las federaciones, desde la Real Federación Española de Caza, debemos transmitir. Es decir, es necesario para tener un futuro sostenible su participación, su colaboración. Y esto se debe entender, o sea, debe ser de forma voluntaria, entendiendo estos valores. Pienso que estamos hablando de valores, no estamos hablando de intentar pagar, de intentar, pues bueno, compensar de otra forma el estudio. Su colaboración es a nivel de beneficio de todo el colectivo y pienso que no se le debería poner precio, pero que por desgracia, a veces es necesario llegar a estos extremos. Con respecto a los factores limitantes, está claro. Es la desconfianza que todavía hay en gran parte del sector. Eso es algo que venimos trabajando, sobre todo en la Fundación Artemisan y las federaciones. Se está haciendo mucho a través de redes sociales, muchas charlas y de un lado a otro. Y sobre todo, y lo más importante, a través de datos. Es decir, cuando el cazador le llegue un informe, le llegue unas infografías y vean lo que se consigue por su esfuerzo, por dar una anilla, por aportar los datos de caza. Al fin y al cabo, esto es una bola y si la cuidamos y la trabajamos entre federaciones, entre administraciones y entre todos los cazadores, esto tendremos que coger nuevas tecnologías y hacerlo a medios digital, porque no es que nos desbordemos, pero nos va a llegar una información cada vez mucho más importante. Y está claro que hay que gratificar. El feedback entre el cazador y el investigador o el proyecto, hay que siempre tener detalles para ello. Y por muy poco que sea, al final vale mucho el reconocer ese trabajo que hacen de manera gratuita. Yo añadiría una cosa más, y es que dentro de esta moratoria, entre comillas, del zorzal alirrojo, también nos puede venir bien en el sentido que desde las federaciones autonómicas llevamos mucho tiempo avisando de la necesidad de que el cazador debe aportar datos, debe colaborar en estos estudios y esperemos que esto quede solamente en una anécdota, pero que estoy seguro de que nos servirá mucho para que nuestro colectivo se conciencie un poquito más en colaborar. Sí, yo tenía una pregunta, pero antes es que no se ha presentado, pero Josep Escandel es el nuevo presidente de la Federación Española de Caza, esto recientemente nombrado, así que esto enhorabuena. Y bueno, pues en este sentido, bueno, pues esperemos que la colaboración federaciones territoriales, eso española con Artemisan, siga dando por los frutos que está dando. Yo lo que sí quería proponer a las federaciones que estáis aquí es que después de estas 2 primeras mesas, porque son las especies que están teniendo, vamos, que a corto plazo estamos viendo que pueda haber estas restricciones, pues que eso, que no esperemos. Vamos a sentarnos en unas semanas y vamos a adelantarnos. Y es aquellas posibles modificaciones, si las tiene que haber en cuanto a cupos, territorios y demás, que no venga la Administración y que no la imponga, sino que seamos nosotros, para eso están estos realmente los estudios, seamos nosotros quienes nos sentemos y quien propongamos los cazadores a nuestra comunidad autónoma nuevos modelos de caza o nuevas limitaciones, insisto, si es que las tiene que haber. Eso no significa que tienen que ser los cupos por lo mismo para todos. Yo entiendo que en León no se pueden cazar la misma codornices por cazador y día que las que se cazan por el Ciudad Real, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que tenemos un conjunto de datos más que suficiente para poder sentarnos y analizar tranquilamente todo esto. Así que si os parece, pues lo propondremos en las próximas semanas. No sé si hay alguna pregunta más. Son las 2:30. ¿Sí? Vale. Pues después de Carlos, bueno, cerramos y agradecer, porque se me va a olvidar luego, esto a Carni Cardive, que nos ha ayudado como siempre para la comida estupenda que tenemos. Comida, por cierto, que tendrá zorzales, que tendrá codornices y, lógicamente, pues tórtolas, ¿no? Pero bueno. Sí, gracias.
Yo solo quería hacer un comentario de lo que ha dicho José Antonio del tema de la desconfianza de los cazadores. Me parece muy relevante, y poner en valor el hecho de que ahora, cuando un cazador recupera una anilla o participa en un censo, estamos cambiando esa filosofía que ha habido y que persiste de no voy a hacer esto porque me van a fastidiar, por no decir otra palabra, y es ahora todo lo contrario. Esto hace que yo pueda contribuir a un proyecto de conservación, a defender la caza, lo que decía antes Joaquín. Entonces, poner eso sobre la mesa, que por cierto es muy difícil de conseguir y quizá pueda ser fácil perderlo.